En 1974, Sherwood Rowland y Mario Molina, de la Universidad de California, fueron los primeros en advertir que los CFC, cerca de 1 millón de toneladas inyectadas cada año en la estratosfera, podían dañar gravemente la capa de ozono. Experimentos y cálculos subsiguientes de científicos de todo el mundo confirmaron su hallazgo. En un principio, algunos cálculos ratificaban la existencia del efecto, pero indicaron que era menos serio de lo que decían Rowland y Molina. Otros señalaron que sería más grave. Casi siempre que se produce un nuevo descubrimiento, otros investigadores tratan de determinar su solidez. Sin embargo, los cálculos se asentaron más o menos hacia donde Rowland y Molina habían dicho, y en 1995 compartieron el Premio Nobel de Química por su trabajo. La empresa DuPont, que vendía CFC a razón de unos $600 millones al año, publicó cartas en periódicos y revistas científicas y sus representantes declararon ante comisiones del Congreso que no estaba demostrado que los CFC representasen un peligro para la capa de ozono, que se había exagerado mucho o que la conclusión se basaba en un razonamiento científico defectuoso. Sus cartas comparaban a los teóricos y a algunos legisladores que exigían la prohibición de los CFC con los investigadores y la industria de los aerosoles dispuestos a contemporizar. Afirmaban que los responsables primarios eran otros productos químicos y advirtieron el riesgo de empresas destruidas por una prematura acción legislativa. Aseguraban que no había evidencia suficiente sobre la cuestión y prometían iniciar una investigación de 3 años pasados los cuales se podría hacer algo. Una empresa poderosa y próspera no estaba dispuesta a arriesgar centenares de millones de dólares al año solo por lo que dijeran unos pocos fotoquímicos. Cuando la teoría quedó demostrada sin resquicio de duda, declararon que aún era demasiado pronto para considerar la oportunidad de hacer cambios. En cierto modo venían a decir que la fabricación de los CFC se interrumpiría tan pronto como la capa de ozono hubiese quedado irreparablemente dañada. Claro que para entonces era probable que ya no existieran clientes. Una vez los CFC llegan a la alta atmósfera, no hay medio para eliminarlos. Tampoco es posible enviar ozono desde aquí, desde donde es un contaminante, hacia donde se necesita. Los efectos de los CFC ya presentes en el aire perdurarán alrededor de un siglo. En consecuencia, Sherwood Rowland, otros científicos y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Washington exigieron la prohibición de los clorofluorocarbonos. Hacia 1978, los CFC fueron declarados ilegales en Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia. Sin embargo, la mayor parte de la producción de CFC no se destinaba a los aerosoles. La inquietud pública se calmó momentáneamente. La atención se desvió hacia otra parte y el contenido de CFC en el aire siguió aumentando. El volumen de cloro atmosférico llegó a ser el doble del que había sido cuando Rowland y Molina dieron la alarma y 5 veces la existencia en 1950. Durante años, el British Antarctic Survey, un equipo de científicos instalado en la bahía de Halley en el continente antártico, había estado midiendo la capa de ozono sobre sus cabezas. En 1985 anunciaron la desconcertante noticia de que el ozono primaveral se había reducido a casi la mitad del registrado unos años antes. El descubrimiento fue confirmado por un satélite de la NASA. Faltaban ahora 2/3 del ozono primaveral sobre la Antártida. Hay un agujero en la capa antártica de ozono. Ha aparecido cada primavera desde finales de la década de los 70. Aunque se cierra en invierno, parece durar cada vez más tiempo en primavera. Ningún científico había previsto algo así. Como es lógico, el descubrimiento hizo que se repitieran las peticiones de prohibición de los CFC, igual que había sucedido cuando se descubrió que estos contribuían al calentamiento global provocado por el efecto invernadero del dióxido de carbono. Pero a los ejecutivos industriales parecía costarles comprender la naturaleza del problema. Richard Barnett, presidente de la Alianza para una Política Responsable sobre los CFC, integrada por sus fabricantes, llegó a decir: la suspensión inmediata y completa de los CFC que algunos solicitan tendría horrendas consecuencias. Varias industrias tendrían que cerrar por falta de productos alternativos. El remedio mataría al paciente.
Sin embargo, no debemos olvidar que el paciente no es algunas industrias, sino que podría ser la vida en la Tierra. La Asociación de Fabricantes de Productos Químicos consideraba muy probable que el agujero de la Antártida tenga una significación global, incluso en la otra región más semejante al mundo, el Ártico. La meteorología descarta, de hecho, una situación similar. Posteriormente se encontraba en el agujero de ozono mismos niveles incrementados de cloro reactivo, lo que contribuyó a confirmar la implicación de los CFC. Mediciones próximas al Polo Norte indican que también estaba surgiendo un agujero de ozono en el Ártico. Un estudio de 1996, titulado Confirmación por satélite del predominio de clorofluorocarbonos en el balance de cloro estratosférico global, llegó a la conclusión extraordinariamente tajante, para tratarse de un artículo científico, de que los CFC se hallaban implicados en la mengua del ozono, más allá de cualquier duda razonable. La acción del cloro procedente de los volcanes y la espuma marina, al contrario de lo postulado por algunos comentaristas radiofónicos de derechas, es como mucho responsable del 5% del ozono destruido. En las latitudes septentrionales, donde se concentra la mayor parte de la población de la Tierra, el volumen de ozono parecía haber estado menguando de forma constante, al menos desde 1969. Es cierto que hay fluctuaciones. Los aerosoles volcánicos en la estratosfera, por ejemplo, contribuyen a reducir durante un año o dos los niveles de ozono antes de posarse. Pero según la Organización Meteorológica Mundial, el descubrimiento de disminuciones del 30% en las latitudes septentrionales medias durante algunos meses del año y hasta el 45% en ciertas áreas constituía un motivo de alarma. Así no haría falta que pasasen muchos años para que la vida bajo la menguante capa de ozono se encontrara, con toda probabilidad, en apuros. La ciudad de Berkeley, California, prohibió los envases de espuma sólida de CFC utilizados en muchos comercios para mantener caliente la comida. La cadena de hamburguesas McDonald's se comprometió a eliminar de sus envases los CFC más dañinos. Finalmente, y ante las amenazas de regulaciones oficiales y el boicot de los consumidores en 1988, 14 años después de que hubiera sido identificado el peligro de los CFCs, DuPont anunció que reduciría paulatinamente la producción de estos compuestos, pero que no la abandonaría por completo antes del año 2000. Otros productores norteamericanos ni siquiera prometieron eso. Sin embargo, Estados Unidos era responsable solo del 30% de la producción mundial de clorofluorocarbonos. La amenaza a largo plazo sobre la capa de ozono era global. Estaba claro, pues, que también tendría que serlo la solución. En septiembre de 1987, los representantes de muchas de las naciones productoras y consumidoras de CFC se reunieron en Montreal para considerar la posibilidad de un acuerdo que limitase su empleo. En un principio, Gran Bretaña, Italia y Francia, presionadas por sus poderosas industrias químicas, y este último país por sus fabricantes de perfumes, solo participaban en el debate a regañadientes, pues temían que DuPont escondiera en la manga un sustituto y sospechaban que Estados Unidos quería prohibir los CFC para aumentar la competitividad global de una de sus mayores empresas. Naciones como Corea del Sur ni siquiera comparecieron. La delegación china no firmó el tratado. Se dice que Donald Hood, el secretario del Interior estadounidense, un conservador nombrado por Ronald Reagan y enemigo de los controles oficiales, sugirió que en vez de limitar la producción de CFC, todos lleváramos gafas de sol y sombrero. Esta opción no está al alcance de los microorganismos en la base de la cadena alimenticia que mantiene la vida en la Tierra. Pese a tal opinión, Estados Unidos firmó el Protocolo de Montreal. Fue verdaderamente inesperado que eso ocurriera durante el espasmo antiambientalista de la última administración de Ronald Reagan, a menos que el temor de los competidores europeos de DuPont estuviese realmente fundado. Solo en los Estados Unidos había que reemplazar 90 millones de acondicionadores de aire para coches y 100 millones de frigoríficos, lo que representaba un sacrificio considerable en aras del medio ambiente. Había que reconocer un mérito sustancial al embajador Richard Benedict, que encabezó la delegación norteamericana en Montreal, y a la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien, por haber cursado estudios de química, comprendió la cuestión.
El protocolo de Montreal fue reforzado después por 2 acuerdos adicionales firmados en Londres y Copenhague. A la hora en que se escribió este texto por Carl Sagan, 156 naciones, incluyendo las repúblicas de la ex Unión Soviética, China, Corea del Sur y la India, habían firmado el tratado. Algunos países se preguntaban por qué tienen que olvidarse de los frigoríficos y acondicionadores de aire que emplean CFC justo cuando sus industrias empezaban a desarrollarse y cuando Japón y Occidente ya habían sacado todo el partido de estos. ¿Se trataba de una reivindicación justa, aunque denotaba una gran estrechez de miras? Se acordó una reducción progresiva de la producción de CFCs hasta su total supresión en el año 2000, plazo que luego se anticipó a 1996. China, cuyo consumo de CFC durante la década de los 80 aumentaba en un 20% anual, accedió a reducir su uso y renunció al periodo de gracia de 10 años que le concedía el acuerdo. DuPont era entonces una empresa líder en la supresión de los CFC y se había comprometido a una reducción más rápida que la de muchas naciones. El volumen de clorofluorocarbonos en la atmósfera estuvo menguando apreciablemente. Lo malo era que tendríamos que dejar de producirlos por completo y luego aguardar un siglo a que la atmósfera se limpiara por sí sola. Cuanto más nos demoráramos, cuantas más fueran las naciones que persistieran en la producción de esos compuestos, mayor sería el peligro. Estaba claro que el problema se resolvería cuando se encontrara un sustituto barato y eficaz de los CFCs y que no causase daño ni a nosotros ni al medio ambiente. Ahora bien, y si no existiese y si el mejor sustituto era más caro que los CFC, ¿quién pagaría las investigaciones y quién asumiría las diferencias de precio? ¿El consumidor, el gobierno o la industria química que nos metió en este atolladero y sacó partido de ello? ¿Proporcionaban las naciones industrializadas que se beneficiaron de la tecnología de los CFCs una ayuda significativa a los estados en vías de industrialización que no tuvieron esa ventaja? ¿Y si necesitáramos 20 años para asegurarnos de que el sustituto no causara cáncer? ¿Qué habría de las radiaciones ultravioleta que entonces mismo incidían sobre el océano Antártico? ¿Qué decir de los CFC que seguían produciéndose y que continuarían ascendiendo hasta la capa de ozono hasta el momento de su total prohibición? Ya se contó con un sustituto, o mejor dicho, un remedio temporal. Los CFC estaban siendo provisionalmente reemplazados por los HCFC, moléculas similares, pero con átomos de hidrógeno. Seguían siendo dañinos para la capa de ozono, aunque mucho menos. Como los CFC contribuían significativamente al calentamiento global y al menos al principio de su producción resultaban más caros, pero respondieron a una necesidad inmediata, la protección de la capa de ozono. Los HCFC fueron desarrollados por DuPont, si bien después de los descubrimientos efectuados en la bahía de Halley, o eso juraba la empresa. Si pensamos en los tiempos en que el único combustible era la madera, cabe comprender que hasta cierto punto los beneficios que los combustibles fósiles nos habían proporcionado. Han contribuido también a crear vastas industrias a escala global con un inmenso poder financiero y político. De ellos dependía, asimismo, industrias totales o parcialmente subsidiadas. En el primer caso, autos, aviones, etc. En el segundo, productos químicos, fertilizantes, etc. Esta dependencia implicaba que las naciones llegarían hasta donde fuera en su afán de conservar sus fuentes de abastecimiento. Los combustibles fósiles fueron un factor importante en la gestación de las dos guerras mundiales. La agresión del Japón al inicio de la Segunda Guerra Mundial se explicó y justificó sobre la base de que estaba obligado a salvaguardar sus fuentes de petróleo. Un ejemplo más cercano de que la importancia política y militar de los combustibles fósiles seguía siendo considerable lo constituyó la Guerra del Pérsico en 1991. Cerca del 30% de todas las importaciones norteamericanas de petróleo procedían del Golfo Pérsico. Había meses en que los Estados Unidos importaban más de la mitad del crudo que consumía, lo que representaba más del 50% del déficit de su balanza de pagos. Los Estados Unidos destinaban $1.000 millones por semana, como mínimo, a dichas importaciones.
China, con su creciente demanda de automóviles, podría haber alcanzado el mismo nivel a principios del siglo XXI. Cifras similares se aplicaban a Europa Occidental. Los economistas proponían modelos en los que el incremento del precio del petróleo generaría inflación, subida de los precios de interés, reducción de la inversión en nuevas industrias, paro y recesión económica. Quizá nunca se haría en realidad, pero todo eso era una posible consecuencia de nuestra adicción al petróleo, que empujaba a las naciones a adoptar políticas que de otro modo serían consideradas inmorales y temerarias. Considérese al respecto el siguiente comentario hecho en 1990 por el columnista Jack Anderson, que expresaba una opinión muy difundida. Por impopular que resultara la idea, Estados Unidos debe seguir siendo el gendarme del mundo. En un plano puramente egoísta, los norteamericanos necesitan lo que el mundo posee y la necesidad preeminente es el petróleo. Según Bob Dole, entonces líder de la minoría del Senado, la guerra del Golfo, que puso en peligro las vidas de 200,000 jóvenes estadounidenses, fue emprendida solo por una razón: el petróleo. A la hora en que escribía este texto Carl Sagan, el costo nominal del barril de crudo era de casi $20, mientras que las reservas certificadas o confirmadas de petróleo alcanzaban casi 1 millón de barriles. $20 billones era 4 veces la deuda nacional de Estados Unidos, la mayor del mundo, oro negro desde luego. La producción global de petróleo alcanzaba los 20,000 millones de barriles anuales, de manera que cada año consumían cerca del 2% de las reservas confirmadas. Uno podría pensar que los agotarían pronto, quizá en los siguientes 50 años. Sin embargo, seguían hallando nuevas reservas. Las predicciones de que se quedarían sin petróleo para tal o cual fecha se habían demostrado infundadas. Es verdad que la cantidad de petróleo, gas natural y carbón en el mundo es finita, pero parece improbable que fuera a agotarse los combustibles fósiles pronto. El único problema era que resultaba cada vez más caro encontrar reservas inexplotadas, que la economía mundial pudiera sufrir un colapso si cambiaban de golpe los precios del petróleo y que los países estaban dispuestos a guerrear para conseguirlo. También existía naturalmente el costo ambiental. El precio que pagaban por los combustibles fósiles no se medía solo en dólares. Las fábricas satánicas de la Inglaterra de los primeros años de la Revolución Industrial contaminaban el aire y causaban la epidemia de enfermedades respiratorias. La niebla londinense, popular gracias a los dramas de Sherlock Holmes y Watson, Jekyll y Hyde y Jack el Destripador y sus víctimas, era una letal contaminación de origen doméstico e industrial, en buena parte debida a la combustión de carbón. Entonces los automóviles emitían gases de escape y las ciudades estaban plagadas de smog, que afectaba la salud, la felicidad y la productividad de las mismas personas que generaban los contaminantes. Sabíamos también de la lluvia ácida y de las catástrofes ecológicas causadas por los vertidos de petróleo. Sin embargo, la opinión predominante siempre había sido que tales azotes a nuestra salud y al medio ambiente quedaban más que compensados por los beneficios que aportaban los combustibles fósiles. Entonces, sin embargo, los gobiernos y pueblos de la Tierra eran cada vez más conscientes de otra peligrosa consecuencia del uso de los combustibles fósiles. Al quemar el carbón, petróleo o gas natural, estábamos combinando el carbono del combustible con el oxígeno del aire. Esta reacción química liberaba una energía encerrada durante quizá 200 millones de años. Ahora bien, al combinar un átomo de carbono con una molécula de oxígeno, O2, se forma también una molécula de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es uno de los gases responsables del efecto de invernadero. ¿Y qué es lo que determina la temperatura media de la Tierra? El clima planetario. La cantidad de calor que emana del centro de la Tierra es despreciable en comparación con la que llega a su superficie procedente del Sol. Si éste se apagase, la temperatura del planeta descendería tanto que el aire se congelaría y la Tierra quedaría cubierta por una capa de nieve de nitrógeno y oxígeno de unos 10 metros de espesor. Sabemos cuál es la cantidad de luz solar que incide sobre el planeta y lo calienta.
¿Podemos calcular entonces cuál debería ser la temperatura media de la superficie terrestre? De hecho, se trata de un cálculo fácil, tanto que se enseña en cursos elementales de astronomía y meteorología, otro ejemplo del poder y la belleza de la cuantificación. La cantidad de luz solar absorbida por la Tierra tiene que igualar por término medio la energía de vuelta al espacio. Por lo común no pensamos que el planeta irradia energía al espacio y cuando volamos de noche no vemos relucir el suelo en la oscuridad, excepto sobre las ciudades. Pero esto es solo porque percibimos la luz visible ordinaria a la que son sensibles nuestros ojos. Si mirásemos más allá de la luz roja, dentro de la banda infrarroja térmica del espectro, unas 20 veces la longitud de onda de la luz amarilla, veríamos brillar la Tierra con una luz infrarroja propia, fantasmal y fría. Más allá en el Sahara que en la Antártida, más de día que de noche. No se trata de luz solar reflejada, sino del propio calor del planeta. Cuanta más energía le llegue a la Tierra procedente del Sol, más energía irradiará aquella al espacio. Cuanto más caliente esté el planeta, más relucirá en la oscuridad. Lo que determina el calor terrestre depende de la fuerza del Sol y de la reflectancia del planeta. Todo lo que es reflejado al espacio es absorbido por el suelo, las nubes y el aire. Si la Tierra fuese perfectamente reflectante, los rayos del Sol no la calentarían. La mayor parte de la luz solar reflejada sí está en la parte visible del espectro. Igualemos pues la entrada, que depende de cuánta luz solar absorbe el planeta, y la salida, que depende de la temperatura de la Tierra. Equilibremos las dos partes de la ecuación y tendremos la temperatura predicha del planeta. Facilísimo. No podría hacerlo más. Echemos cuentas. ¿Cuál es la respuesta? Nuestros cálculos nos dicen que la temperatura media de la Tierra debería ser de unos 20 grados bajo cero. Los océanos deberían estar helados y todos tendríamos que estar tiesos de frío. La Tierra debería ser un lugar hostil para casi todas las formas de vida. ¿De dónde reside el error? En realidad no hemos errado en los cálculos, sencillamente hemos dejado algo fuera, el efecto invernadero. Hemos supuesto de manera implícita que la Tierra carece de atmósfera, aunque el aire es transparente a las longitudes de onda visibles, excepto en lugares como Denver y Los Ángeles, se muestra mucho más opaco en la parte infrarroja térmica del espectro. Esto tiene una gran significación. Algunos de los gases en el aire que nos rodea, dióxido de carbono, vapor de agua, ciertos óxidos de nitrógeno, metano y clorofluorocarbonos, absorben mucha luz infrarroja, aunque sea completamente transparente a la luz visible. Si se coloca una capa de esa materia sobre el suelo, la luz solar visible sigue entrando, pero cuando la superficie la irradia en forma de luz infrarroja, es absorbida por la manta de gases transparente a la luz visible, semiopaca a la infrarroja, en vez de dispersarse al espacio. Como resultado, la Tierra tiene que calentarse algo para lograr el equilibrio entre la luz solar incidente y la radiación infrarroja emitida. Si calculamos el grado de opacidad de estos gases en el infrarrojo y cuánto calor planetario interceptan, tendremos la respuesta adecuada. Así, descubrimos que por término medio, tomando como consideración las estaciones del año, las latitudes y los momentos del día, la superficie terrestre debería estar a unos 13 grados Celsius sobre cero. Por eso los océanos no se congelan, el clima resulta adecuado para nuestra especie y nuestra civilización. La vida depende de un equilibrio delicado de gases invisibles que son componentes menores de la atmósfera terrestre, y un poco de efecto invernadero es bueno. Ahora bien, si añadimos más gases de estos, como hemos estado haciendo desde el inicio de la revolución industrial, absorberán más radiación infrarroja. Estamos haciendo más gruesa la manta y con eso calentamos más al planeta. A los políticos y a la gente en general, todo esto, gases invisibles, mantas infrarrojas, cálculos de físicos, tal vez les parezca un poco abstracto. ¿Acaso no necesitamos más pruebas de que existe realmente un efecto invernadero y de que su exceso puede ser peligroso antes de tomar decisiones difíciles que suponen un gasto de dinero? En el carácter del planeta más próximo al nuestro, la amable naturaleza nos ha proporcionado un recordatorio aleccionador. Venus se halla un poco más cerca del Sol que la Tierra, pero sus espesas nubes son tan brillantes que de hecho absorben menos luz solar que la Tierra. Al margen del efecto invernadero, su superficie debería ser más fría que la terrestre. Venus tiene un tamaño y una masa parecidos a los de nuestro planeta, de lo que cabría deducir ingenuamente que posee un medio ambiente agradable semejante al de aquí y en definitiva adecuado para el turismo. Sin embargo, si enviáramos una nave espacial
A través de estas nubes, en buena parte constituidas por ácido sulfúrico, como hizo la Unión Soviética con las sondas espaciales Venera, descubriríamos una atmósfera muy densa, formada en su mayor parte por dióxido de carbono, con una presión al nivel de la superficie 90 veces superior a la terrestre, y si asomáramos un termómetro, como hicieron las naves Venera, registraremos una temperatura de unos 470 grados Celsius, suficiente para fundir el estaño o el plomo. Estas temperaturas superficiales superiores a las del horno doméstico más poderoso se deben al efecto invernadero, en gran medida fruto de la espesa atmósfera de dióxido de carbono. Hay también pequeñas cantidades de vapor de agua y otros gases que absorben el infrarrojo. Venus constituye una demostración práctica de que un incremento en los gases responsables del efecto invernadero puede tener consecuencias desagradables. Es un buen sitio para enseñar a quienes en las tertulias radiofónicas insisten en que el efecto invernadero es un engaño. Esto en Miles de millones de Carl Sagan. No es el único científico que nos advirtió este tipo de asuntos. En la década de 1978, el doctor James Hansen estaba estudiando Venus. Lo escribió en su libro Tormentas para mis nietos. En este narra su participación ante una comisión del Senado de los Estados Unidos, donde declaró en 1988 los mismos resultados que Sagan mencionó en miles de millones. Ahí él atestiguó, con base en su investigación como investigador de la NASA en el Centro de Investigación Ames, cómo los datos que proporcionaban tanto el proyecto de investigación de la NASA como de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que el incremento en el dióxido de carbono atmosférico se correlacionaba con la emisión de gases como consecuencia de la combustión de combustibles fósiles, principalmente por parte de los Estados Unidos. En esta comisión se encontraba el entonces senador Al Gore, posteriormente vicepresidente de los Estados Unidos bajo el gobierno de Bill Clinton entre 1992 y el año 2000. Después de su testimonio ante el Senado, presidido por Al Gore, James Hansen mencionó que estaba firmemente resuelto a regresar a su investigación científica en el laboratorio y dejar que otras personas se encargaran de eso en cuanto a la asesoría al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que menciona en su libro es que después de otra década tomó una decisión de participar en debates en 1998 con los que él llama contrarios al calentamiento global, científicos como Richard Lindzen y Pat Michaels, quienes afirmaban que el calentamiento global era falso. Eso llevó a que posteriormente Jim Hansen fuera convocado ya en el gobierno del presidente George W. Bush y el vicepresidente Richard Cheney, ante un comité o una comisión que había nombrado la Casa Blanca en 2001, llamada la Fuerza de Tarea sobre el Clima, en la cual él presentó de manera independiente los mismos datos que mencionó Sagan en Miles de millones. Sin embargo, el gobierno de George Bush, en lugar de tomar decisiones para reducir el consumo de hidrocarburos por parte de los Estados Unidos,
comprometiéndose a ello de acuerdo a una reunión que había habido en la ciudad de Kioto, en la que se propuso un protocolo de colaboración de los países para reducir la emisión de gases de invernadero. El presidente Bush se negó a la confirmación y firma del protocolo de Kioto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto para proteger a la industria petrolera, que era la que patrocinaba y contrataba a investigadores como Linsen y Michaels. Y este sí es un patrón común por parte de algunas industrias cuyas actividades generan impactos importantes en el ambiente. Ya mencionamos al principio del curso el caso de el trato que dio la industria química, principalmente de los Estados Unidos, a la bióloga Rachel Carson, cuando ella denunció en los Estados Unidos, con base en sus investigaciones en los bosques de los Estados Unidos, cómo la disminución en la fauna, principalmente aviaria, se correlacionaba con el incremento en el uso de pesticidas, principalmente halogenuros de carbono, como el diclorodifeniltricloroetano, o DDT. La industria química productora de insecticidas en los Estados Unidos contrataba científicos para presentar ante el Congreso de los Estados Unidos en audiencias como las que mencionó en su caso el doctor Hansen. Ellos atestiguaban que lo que afirmaba la bióloga Carson eran falsos, que ella no sabía nada de química. Entonces, en ese momento era común, y todavía hoy en día, que algunas empresas que cuyas actividades generan impactos ambientales importantes, pues en lugar de asumir su responsabilidad en las consecuencias negativas al ambiente y a las personas, trabajan en contra y son capaces de sobornar políticos incluso. Esto nos lleva a considerar el papel que las empresas, la industria, tienen ante la sociedad. Es decir, tienen finalmente una responsabilidad ética. ¿Cómo actúan al respecto? Ocasionalmente se puede encontrar en los medios algunos promocionales donde las empresas que así actúan, que producen, cuya actividad genera impactos, de repente parecen estar anunciando acciones en favor de asuntos ambientales. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos 20 años quizá, o tal vez un poco más, algunos promocionales de Shell, donde afirmaban que investigadores que trabajaban para ellos estaban haciendo estudios importantes para mitigar el impacto en el ambiente de sus actividades. Y sin embargo, Shell no ha reducido su producción de petróleo. Por otro lado, también llevan a patrocinar cambios en legislaciones que les faciliten seguir continuando con sus actividades sin mayor modificación a las consecuencias que tiene en el ambiente. Un ejemplo fueron la forma en la que participaron ellos o gente enviada por ellos en los foros que se organizaron en 2009 por parte del gobierno por parte del Senado de la República, cuando el gobierno en turno, presidido por Felipe Calderón, propuso una reforma energética. En esa reforma energética, incluso algunos entonces legisladores del Partido Verde Ecologista Mexicano citaban a Mario Molina, afirmando que él declaraba que el fracking, una técnica altamente impactante en el ambiente para extraer petróleo, era altamente recomendable. Sin embargo, en estos mismos foros hay una declaración
está grabada en algunos videos disponibles en internet, donde Mario Molina dice casi a la letra: la atmósfera se nos agotará antes que el petróleo. ¿Sí? Entonces es aquí donde debemos considerar la responsabilidad que tienen las empresas que realizan actividades con impacto ambiental. Menciona Sagan, por ejemplo, acciones que parecen pequeñas, que pueden ser importantes, y si lo podemos constatar en la práctica, como la que hizo McDonald's, más allá de que sus hamburguesas sean de buena o mala calidad, al sustituir sus empaques para llevar de ser de unicel, de espuma, de derivados del petróleo, a volver a utilizar empaques de cartón, por ejemplo. Dejaron de usar vasos de unicel para sus bebidas, para utilizar vasos de cartón, que por cierto ahora lo llevan a uno cuando tiene la necesidad de consumir una de esas bebidas y comprarlo en esos envases, pues bebérselo lo más pronto, porque el vaso se deshace más fácilmente. Sí es cierto que pudieran tener impacto en nuestra comodidad, pero debemos valorar la importancia de esas acciones y contribuir como individuos al respecto. Asimismo, como miembros de la comunidad científica, ya seamos investigadores, profesores investigadores, como en el caso de la UAM, o estudiantes, alumnos y alumnas en las universidades estudiando carreras de las áreas de ciencia, y no solamente de ciencia. Es importante, por ejemplo, tomar en otros estudios, por ejemplo en sociología, en derecho, conciencia de este tipo de actos y asumir las responsabilidades éticas para actuar en consecuencia. ¿Sí? E incluso participar y promover la modificación de leyes que lleven a la protección ambiental de manera efectiva. Entonces, con esto cerramos nuestro curso y los temas correspondientes a esta temática, en particular, ¿qué hacemos en adelante? Gracias por su participación. Estén pendientes de sus entregas, estaré yo pendiente de recibirlas y de hacer la publicación de las evaluaciones correspondientes. Por hoy terminamos.